Oye tú, ¿por qué estás sentado aquí? Estoy esperando a mi esposa, está adentro comprando. Ajá, soy oficial, déjame ver una identificación. ¿Hay algún problema? Solo estoy esperando. Estás estacionado en un lugar para discapacitados, señor. Soy discapacitado y Oye, tú, ¿por qué estás aquí sentado? Estoy esperando a mi esposa. Oficial, está adentro comprando. Ajá. Soy el oficial Reynolds. Déjame ver una identificación. ¿Hay algún problema? Oficial Reynolds, solo estoy esperando. El problema es que estás ocupando un lugar para discapacitados, señor Walker. James Walker, soy discapacitado. Soy veterano. Mire mis placas. Sí, las veo, Walker. Mucha gente abusa de eso. Levántate. No puedo levantarme, señor. Claro que no puedes. Levántate y demuestra que necesitas esa silla, o te voy a multar por fraude. El oficial Marcus Reynolds no tenía idea de en qué se estaba metiendo. En los siguientes 52 años tras las rejas, Reynolds repasaría este momento una y otra vez. Los 8 segundos que tardó en agarrar la silla de ruedas de James Walker, los 12 testigos que sacaron sus teléfonos y el error de $6,8 millones de dudar de un hombre que ya había sacrificado más por su país de lo que Reynolds jamás sacrificaría. El hombre en ese estacionamiento no estaba fingiendo nada. Era James Walker, veterano condecorado de la guerra de Afganistán, con corazón púrpura, que había perdido ambas piernas por debajo de la rodilla por la explosión de un IED, y agente retirado del FBI con 20 años de servicio federal. Walker sabía exactamente qué leyes de derechos civiles estaba violando Reynolds. Entendía los protocolos de uso excesivo de la fuerza mejor que la mayoría de los jefes policiales. Había testificado en tribunales federales docenas de veces. Había investigado casos como este, pero desde el otro lado de la placa. Pero en lugar de recitar sus credenciales, Walker se mantuvo tranquilo. Explicó sus derechos en lenguaje simple y dejó que Reynolds cavara su propia tumba, palabra ignorante por palabra ignorante. Y la cámara corporal, sujeta al pecho de Reynolds, estaba grabándolo todo. Cada segundo, cada comentario despectivo, cada exigencia ilegal. Y el momento en que arrancó a un veterano paralizado de su silla de ruedas y lo tiró contra el concreto. James Walker creció en Chicago. Se alistó en el ejército a los 22 años. Quería servir a su país. Quería marcar una diferencia. Walker fue desplegado a Afganistán en 2003. Sirvió 2 turnos. Trabajó como médico de combate. Salvó vidas bajo fuego. Su unidad confiaba en él. Sus comandantes lo respetaban. En su segundo turno, el convoy de Walker chocó con un artefacto explosivo improvisado. La explosión fue enorme. Walker despertó en un hospital de campaña en Alemania. Ambas piernas ya no estaban, amputadas por debajo de la rodilla. Tenía 28 años. Los médicos le dijeron que necesitaría prótesis el resto de su vida. El ejército le otorgó un corazón púrpura por sus heridas. Le dieron la baja médica con honores completos. Pero Walker no había terminado de servir. Pasó un año en rehabilitación. Aprendió a caminar con prótesis. Aprendió a conducir con controles manuales. Solicitó ingreso al FBI. Lo aceptaron. Walker pasó los siguientes 20 años como agente federal. Trabajó casos de derechos civiles. Investigó mala conducta policial. Testificó en juicios federales. Conocía la ley al detalle. Walker se retiró del FBI a los 45 años. Se mudó a Denver con su esposa, Mónica. Compraron una casa cerca de las montañas. Walker siguió activo en comunidades de veteranos. Mentoreó a veteranos jóvenes con discapacidad. Hizo voluntariado en hospitales del VA. Vivía una vida tranquila. Nunca hablaba de su servicio, a menos que se lo preguntaran. Nunca usaba su pasado en el FBI para impresionar a nadie. Por fuera, Walker parecía cualquier otro hombre en silla de ruedas. La gente veía la silla. No veía las medallas. No veía la placa. No veía al hombre que había entregado sus piernas por su país y había pasado 2 décadas aplicando la ley federal. Y eso fue exactamente lo que vio el oficial Marcus Reynolds esa tarde. Solo a un hombre en silla de ruedas ocupando espacio.
¿Qué crees que importa más? ¿Cómo se ve alguien o lo que realmente ha hecho? Marcus Reynolds entró al Departamento de Policía de Denver a los 24 años. Pasó por la academia. Aprobó el entrenamiento en campo. Recibió su placa y su arma. Reynolds trabajó patrulla durante 8 años. Tenía un expediente limpio en papel, sin quejas importantes, sin sanciones disciplinarias, pero sus colegas sabían otra cosa. Reynolds tenía reputación, escalaba rápido, no escuchaba bien, hacía suposiciones sobre la gente basándose en su apariencia. Otros oficiales lo notaban, simplemente nunca lo reportaban. Reynolds estaba convencido de que podía detectar a un mentiroso. Confiaba en su instinto por encima de la evidencia. Creía saber más que las personas a las que detenía. A lo largo de los años, Reynolds había detenido a docenas de personas en espacios para discapacitados. A veces tenía razón, a veces la gente usaba el permiso de otra persona, pero Reynolds empezó a ver fraude en todas partes. Se convenció de que la mayoría de las personas con discapacidad estaban fingiendo. Hacía comentarios en la sala de patrulla. Decía cosas como: la mitad de esta gente discapacitada puede caminar perfectamente. Años antes, su instructor le había advertido: deja de asumir, escucha a la gente, verifica antes de actuar. Reynolds asentía, pero nunca cambió de verdad. Creía que sus instintos eran mejores que la política. Creía que podía saber quién mentía solo con mirarlo. El día que se acercó a James Walker, Reynolds ya había puesto 2 multas de estacionamiento esa semana. Iba por otra. Vio a un hombre sentado en una silla de ruedas en un espacio para discapacitados. Vio una placa de veterano discapacitado. Y en lugar de seguir de largo, Reynolds decidió que esto era otro estafador, otro farsante, otra persona abusando del sistema. Reynolds se acercó a esa silla de ruedas con la decisión ya tomada. No venía a hacer preguntas. Venía a atrapar a alguien en una mentira. Y esa certeza, esa negativa a escuchar, esa suposición de que sabía más que el hombre frente a él, fue lo que destruyó su vida. Era un martes por la tarde, despejado, en Denver. El clima estaba claro. El estacionamiento del supermercado estaba lleno. Familias cargando autos, gente empujando carritos. Un día normal. James Walker estaba en su silla de ruedas cerca de la entrada. Estaba estacionado en un espacio designado para discapacitados. Su vehículo tenía la placa correcta de veterano discapacitado. Todo era legal. Todo era correcto. Walker esperaba a su esposa, Mónica. Ella había entrado a comprar algunas cosas. Walker se quedó afuera. Le gustaba el aire fresco. Estaba revisando su teléfono. En lo suyo, sin molestar a nadie, el oficial Marcus Reynolds patrullaba cerca. Condujo por el estacionamiento en una pasada rutinaria. Vio a Walker sentado ahí. Reynolds redujo la velocidad. Miró fijamente. Dio la vuelta. Estacionó su patrulla junto al vehículo de Walker. Se bajó. Reynolds se acercó a Walker con su cámara corporal grabando. Procedimiento estándar. Cada interacción capturada. Reynolds miró la silla de ruedas. Miró la placa de veterano discapacitado. Y entonces cometió su primer error. Asumió que Walker no pertenecía allí. Walker vio al oficial acercarse. Se mantuvo tranquilo. Ya había tratado con la policía antes. Sabía manejarse. No tenía nada que ocultar. Estaba en un lugar legal, con documentación legal. Walker asumió que sería una conversación rápida. Tal vez el oficial solo estaba verificando. Tal vez preguntaría si todo estaba bien. Walker no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Había otras personas cerca. Una mujer cargaba compras en su maletero a 3 espacios de distancia. Un hombre devolvía un carrito. Un empleado adolescente recogía carritos cerca de la entrada. Ninguno estaba prestando atención todavía. Solo seguían con su día. Pero en pocos minutos, todos tendrían el teléfono en la mano. Todos estarían grabando. Y todos se convertirían en testigos de algo que jamás olvidarían. Reynolds se paró frente a la silla de ruedas de Walker. No sonrió. No se presentó con cortesía, solo lo miró desde arriba y dijo: «Oye, tú,
¿Por qué estás aquí sentado? Walker mantuvo la voz calmada. Estoy esperando a mi esposa, oficial. Está adentro comprando. Reynolds no quedó satisfecho. Ajá, soy el oficial Reynolds. Déjame ver una identificación. Walker siguió siendo educado. ¿Hay algún problema, oficial Reynolds? Solo estoy esperando. Reynolds señaló el espacio para discapacitados. El problema es que estás ocupando un lugar para discapacitados, señor Walker. James Walker respondió. Soy discapacitado. Soy veterano. Mire mis placas. Reynolds rodeó la silla. Miró las placas. Vio la designación de veterano discapacitado. Y entonces dijo las palabras que lo perseguirían. Sí, las veo, Walker. Mucha gente abusa de eso. Levántate. El tono de Walker no cambió. No puedo levantarme, señor. Reynolds cruzó los brazos. Claro que no puedes. Levántate y demuestra que necesitas esa silla o te voy a multar por fraude. Walker sacó su identificación del BA. La mostró. Explicó, lento y claro. Le dijo a Reynolds que era veterano. Le dijo que perdió las piernas en Afganistán. Le mostró la tarjeta con su porcentaje de discapacidad impreso ahí mismo. Reynolds la miró de reojo, luego la apartó con la mano. He visto gente fingir heridas antes. Reynolds agregó. Esas prótesis son caras. Probablemente estás estafando al sistema. Walker pidió un supervisor. Reynolds se negó. Para entonces, la gente en el estacionamiento empezaba a notar lo que ocurría. La mujer que cargaba compras se detuvo. Se dio la vuelta. Miró. El hombre del carrito se quedó quieto. El adolescente cerca de la entrada sacó su teléfono. Reynolds se inclinó hacia Walker. Su voz subió. Te doy una última oportunidad. Levántate o te saco yo mismo. Walker había vivido situaciones mucho más peligrosas. Había estado bajo fuego en Afganistán. Había enfrentado sospechosos armados como agente del FBI. Sabía mantenerse calmado bajo presión. Mantuvo las manos visibles. Mantuvo la voz firme. Repitió lo mismo. Soy un veterano discapacitado. No puedo levantarme. Usted me está agrediendo. Pero Reynolds ya había decidido. No escuchaba, no pensaba, actuaba, y lo que hizo después le costaría todo. Reynolds se agachó. Agarró el brazo izquierdo de Walker, tiró hacia arriba sin aviso. El cuerpo de Walker se sacudió. La silla se movió. Walker siguió hablando fuerte y claro. Soy un veterano discapacitado. No puedo levantarme. Usted me está agrediendo. Reynolds no se detuvo. Usó ambas manos. Jaló con más fuerza. La silla empezó a inclinarse hacia adelante. Walker intentó sostenerse, pero no había nada que pudiera hacer. La silla se volcó. Walker cayó. Se estrelló contra el pavimento. El golpe fue duro. Primero el codo, luego el hombro. Las costillas se estamparon contra el suelo. La pernera del pantalón se subió. Y la prótesis debajo se hizo visible. Metal y plástico. Ahí, innegable. Real. Una mujer gritó. «¡De verdad no puede caminar!». Otro testigo le gritó a Reynolds que parara. 2 personas ya grababan con el teléfono. El adolescente captó todo. Reynolds se quedó congelado por 3 segundos. Solo miró a Walker en el suelo y miró la prótesis que él mismo acababa de exponer. Reynolds intentó ayudar a Walker a levantarse. Walker apartó el brazo. «No me toque», dijo Walker. Su voz seguía calmada, controlada, pero ahora más firme. «Usted acaba de agredir a un veterano discapacitado. No me toque otra vez». Esos 3 segundos fueron el instante en que Reynolds entendió que había cometido un error. Acababa de sacar a un hombre paralizado de una silla de ruedas frente a testigos y con su propia cámara corporal grabando. Pero todavía no sabía quién era James Walker. Todavía no sabía del FBI. Todavía no sabía del entrenamiento federal. Creía que esto era solo un mal juicio. No tenía idea de que era el final de su vida tal como la conocía. Walker se quedó en el suelo. No iba a permitir que Reynolds lo moviera. No iba a dejar que esto se barriera bajo la alfombra. Walker sabía exactamente lo que hacía. Preservaba la escena. Mantenía a los testigos involucrados.
Se aseguraba de que todos vieran lo que acababa de suceder. Si quieres ver más historias donde la gente defendió sus derechos, suscríbete ahora mismo. Dentro del supermercado, Monica Walker estaba pagando. No tenía idea de lo que pasaba afuera. Pagó, tomó las bolsas, caminó hacia la salida, y entonces escuchó los gritos. Mónica corrió por las puertas automáticas. Vio a su esposo en el suelo. Vio al oficial de pie sobre él. Soltó las bolsas. Cruzó el estacionamiento corriendo. Se arrodilló junto a James. ¿Estás herido?, preguntó. ¿Qué pasó? James se mantuvo tranquilo. Estoy bien, me sacó de la silla. Mónica miró a Reynolds. Su voz temblaba. No de miedo, de rabia. ¿Sabe a quién acaba de agredir? Reynolds no respondió. Mónica sacó su teléfono. Primero llamó a su abogado, luego llamó al antiguo supervisor del FBI de James. Puso el teléfono en altavoz para que Reynolds escuchara. Cuando contestó, Mónica lo dijo con claridad. Alguien acaba de agredir a James. Un policía. Lo sacó de su silla de ruedas. Necesitamos ayuda. El supervisor preguntó dónde estaban. Mónica se lo dijo. Él dijo que haría llamadas de inmediato. Les dijo que se quedaran ahí, que documentaran todo. 2 oficiales de apoyo llegaron en minutos. Reynolds intentó explicar. Dijo que pensó que Walker estaba fingiendo. Dijo que solo hacía su trabajo. Los oficiales preguntaron el nombre de Walker. Cuando lo oyeron, uno de ellos se puso pálido. James Walker. ¿El James Walker del FBI? Ese oficial había trabajado en una fuerza conjunta con Walker años antes. Sabía perfectamente quién era. Se volvió hacia Reynolds. Tiene que apartarse ahora mismo. Los oficiales pidieron una ambulancia. Llamaron a un supervisor. Separaron a Reynolds de Walker. Empezaron a tomar declaraciones. La mujer que cargaba compras se acercó. El hombre del carrito también. El adolescente mostró su teléfono. Lo tengo todo en video, dijo. Llegó el teniente Patterson, supervisor de turno. Con una sola mirada, entendió que era grave. Aseguró de inmediato la cámara corporal de Reynolds. Le ordenó a Reynolds que no dijera nada más. Entrevistó a los 12 testigos. Recogió contactos de todos los que habían grabado. Patterson se arrodilló junto a Walker. Señor, soy el teniente Patterson. ¿Puede decirme qué pasó? Walker relató el incidente. Usó lenguaje preciso, solo hechos. No exageró. No añadió drama. Sonaba exactamente como lo que era. Un agente federal dando una declaración. Patterson lo anotó todo. Cuando Walker mencionó su pasado en el FBI, Patterson cerró los ojos un segundo. Sabía que esto estaba a punto de convertirse en un caso federal. Llegaron los paramédicos. Revisaron a Walker. Tenía raspaduras de concreto en el codo. El hombro estaba amoratado. Le dolían las costillas al respirar. Querían llevarlo al hospital. Walker aceptó. Mónica lo siguió en su auto. Reynolds fue enviado a casa ese día, pendiente de investigación. Creía que quizá recibiría un regaño. No tenía idea de que el FBI ya estaba haciendo llamadas. En cuestión de horas, los videos comenzaron a circular. Un testigo publicó su grabación, sin comentarios, solo el material en bruto. Un policía sacando a un hombre de su silla de ruedas. Un hombre con prótesis visibles. Un hombre que se mantuvo calmado todo el tiempo. El video se difundió rápido. La gente lo compartía. Los medios locales lo tomaron. Luego regionales. Luego nacionales. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. La imagen de Reynolds jalando a Walker de la silla se volvió un símbolo. Un veterano con discapacidad tratado como criminal. Un agente condecorado del FBI, desacreditado y agredido. Grupos de veteranos emitieron comunicados. Exigieron rendición de cuentas. Organizaciones de derechos de las personas con discapacidad pidieron cargos federales. El jefe de policía de Denver programó una conferencia de prensa. Leyó un comunicado preparado. El oficial Reynolds había sido suspendido sin sueldo. El departamento cooperaba con una investigación federal. Tomaban el asunto en serio, pero el público no se conformó con una suspensión. Querían más. Las secciones de comentarios ardían. Querían que Reynolds fuera despedido.
querían cargos penales, querían saber cómo podía pasarle esto a un héroe de guerra. La cámara corporal fue liberada por solicitud de registros públicos. Eso lo empeoró todo. La propia cámara de Reynolds lo mostraba todo, desestimando la identificación del Ubelibuyá, negándose a llamar a un supervisor, agarrando a Walker, jalando, la caída y el congelamiento cuando vio la prótesis. La grabación era innegable. No estaba editada. No estaba fuera de contexto. Era exactamente lo que parecía. Un oficial agrediendo a un veterano discapacitado que repetía una y otra vez que no podía ponerse de pie. ¿Qué crees que debería pasarle a los oficiales que ignoran evidencia tan clara? Deja tu respuesta en los comentarios. El FBI abrió una investigación de derechos civiles de inmediato. El antiguo supervisor de Walker se aseguró de ello. Esto ya no era solo un asunto local, era un caso federal. El FBI revisó la cámara corporal, revisó los videos de testigos, entrevistó a los 12 presentes. Con permiso de Walker, obtuvieron su historial médico. Los registros eran claros. Walker tenía amputadas ambas piernas por debajo de la rodilla por un IED en Afganistán. La lesión era permanente, no había duda. El BA lo había calificado como totalmente discapacitado. Recibía beneficios desde hacía años. Tenía prótesis hechas a medida. Los fiscales federales acusaron a Reynolds de 3 delitos: violación de derechos civiles, agresión a una persona con discapacidad y lesiones. Todos cargos federales. Reynolds contrató a un abogado a través del sindicato. El abogado le dijo que guardara silencio. Pero la evidencia era aplastante. El juicio comenzó meses después. Duró 3 semanas. La fiscalía presentó un caso directo. Mostraron la cámara corporal. Llamaron a los 12 testigos. Cada uno contó lo mismo. Reynolds ignoró las explicaciones de Walker. Despreció la identificación del BA. Se negó a llamar a un supervisor y usó fuerza física contra un hombre que había dicho claramente que era discapacitado. Walker testificó 2 horas. Habló de su servicio militar, de la pérdida de sus piernas, de su carrera en el FBI. Luego describió la agresión. Habló del dolor al golpear el concreto, de la humillación de que no le creyeran aún mostrando pruebas, del miedo a que Reynolds pudiera hacerle algo peor. Su testimonio fue calmado. No levantó la voz, solo dijo la verdad. La defensa intentó decir que Reynolds cometió un error de juicio, que no hubo mala intención, que solo intentaba hacer cumplir la ley, que creía que Walker cometía fraude. La fiscalía destrozó ese argumento. Reynolds tenía evidencia visible: la placa de veterano discapacitado, la identificación del BA, las declaraciones claras de Walker, y aún así lo ignoró. Luego usó fuerza. Eso no fue un error, fue una decisión. El jurado vio el video varias veces, escuchó a testigos durante el juicio. Todos dijeron lo mismo: Walker estaba calmado. Reynolds estaba agresivo. Walker intentó desescalar. Reynolds se negó a escuchar. El jurado deliberó un día. Volvió con un veredicto: culpable en los 3 cargos. Si este canal cubre historias que te importan, suscríbete. Vamos a seguir trayéndote casos donde la justicia sí ocurrió. El juez fijó la sentencia 3 semanas después del veredicto. Walker tuvo la opción de dar una declaración de impacto como víctima. La dio. Se puso de pie frente al juez en el Tribunal Federal. Mónica estaba sentada en la primera fila. Walker no leyó notas. Habló directamente. Dijo que había servido a su país durante años, primero en el ejército, luego en el FBI. Había jurado proteger y servir. Vivió con ese juramento. Se sacrificó por él. Perdió sus piernas por él. Y en un martes normal, un oficial que había hecho el mismo juramento lo trató como criminal. No porque Walker hubiera violado la ley, sino porque Reynolds no le creyó. Reynolds vio a un hombre en silla de ruedas y asumió fraude. Vio una placa de veterano discapacitado y asumió que era robada. Vio una identificación del VA y asumió que era falsa. Walker dijo que ya había enfrentado discriminación
miradas, condescendencia, suposiciones de incapacidad. Pero nunca le habían agredido físicamente por ser discapacitado. Nunca lo habían sacado de su silla y tirado al suelo. El juez escuchó, luego habló. Dijo, este caso representa una traición a la confianza pública. Reynolds tenía poder, tenía una placa, tenía autoridad, y usó ese poder para dañar a alguien que ya había sacrificado más de lo que la mayoría sacrificará jamás. El juez dijo que la sentencia debía reflejar la gravedad de esa traición. El oficial Marcus Reynolds fue condenado a 52 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. La sala quedó en silencio. Reynolds bajó la cabeza. Su abogado intentó argumentar que era excesivo. El juez no estuvo de acuerdo. Dijo que agredir a un veterano discapacitado en cámara, después de ser advertido repetidamente de que no podía ponerse de pie, merecía cada año de esa sentencia. Reynolds perdió su placa, perdió su pensión, perdió su libertad, salió esposado. Walker lo vio irse, luego se fue con Mónica. No celebraron, solo volvieron a casa. La ciudad de Denver resolvió la demanda civil de Walker por $6,8 millones sin demora. El acuerdo llegó rápido. La ciudad sabía que no tenía defensa. La evidencia era demasiado clara. El veredicto penal hacía seguro que perderían también en lo civil, así que pagaron. Pero Walker no tomó el dinero y desapareció. Usó parte del acuerdo para crear una fundación. La fundación ayuda a veteranos discapacitados a navegar problemas legales. Los conecta con abogados, ofrece recursos, les enseña sus derechos. Walker quería asegurarse de que otros veteranos no vivieran lo que él vivió. El Departamento de Policía de Denver también cambió cosas. Implementaron entrenamiento obligatorio de conciencia sobre discapacidad para cada oficial. Los reclutas lo ven en la academia. Los veteranos lo repiten como curso de actualización. El entrenamiento usa el caso de Walker como ejemplo. Ven la cámara corporal. Discuten qué hizo mal Reynolds. Aprenden a verificar sin asumir. Aprenden a escuchar. Ese video ahora se usa en academias policiales en todo el país. Un material de qué no hacer. Los instructores lo muestran a cadetes. Lo pausan en momentos clave. Preguntan qué debería haber hecho Reynolds. La respuesta es obvia. Creer la evidencia que tienes enfrente. Verificar antes de actuar. No dejar que las suposiciones se impongan a la realidad. Walker ahora da charlas. Habla en academias, en eventos de veteranos. Comparte su historia, no por lástima, sino para enseñar. Les dice a los oficiales que las discapacidades no siempre son visibles, que las credenciales no siempre se notan, que las suposiciones pueden destruir vidas. Mónica también aboga. Se enfoca en discapacidades invisibles, condiciones que no se ven. Impulsa mejor entrenamiento, mejor conciencia, mejores políticas. Quiere que los oficiales entiendan que, si alguien no parece discapacitado, no significa que esté fingiendo. Reynolds cumple su condena en una instalación federal. Tendrá 91 años antes de ser elegible para salir. Su fecha más temprana posible está a décadas. Pasará el resto de su vida productiva tras las rejas. Todo por negarse a creerle a un hombre en silla de ruedas. Todo por creer que sabía más. Todo por dejar que sus suposiciones guiaran sus actos en lugar de la evidencia. Ahí mismo, delante de él. ¿Crees que 52 años fue la sentencia correcta o debió ser más? Menos. Deja tu opinión. Así que déjame preguntarte, ¿cuántos oficiales hay ahora mismo haciendo las mismas suposiciones que Reynolds? ¿Cuántas personas con discapacidad son cuestionadas, acosadas o peor, porque alguien no les cree? ¿Cuántos veteranos que sirvieron a este país son tratados como criminales porque su discapacidad no es lo suficientemente obvia? Porque si no exigimos mejor entrenamiento, mejor rendición de cuentas y mayor conciencia, entonces estamos esperando al próximo Reynolds, al próximo Walker y a la próxima agresión que nunca debió ocurrir. Comenta abajo si crees que el entrenamiento obligatorio sobre discapacidad debería ser requerido para todos los policías a nivel nacional.
Si historias como esta te importan, suscríbete. Vamos a seguir exponiéndolas. Vamos a seguir exigiendo algo mejor. Esto no se trata solo de un oficial o de un veterano. Se trata de todos. Nos vemos en el próximo.